¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de sus sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían, y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir, y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Imaginen este caso. Julián va a votar por el candidato X. Ya tomó la decisión. Unos días antes de la elección, un grupo de personas que están comprando votos le ofrecen 50,000 pesos por votar por ese mismo candidato. ¿Está mal que Julián acepte ese dinero? Después de todo, él no tiene por qué explicarle a los malhechores que ya estaba convencido. Bueno, la respuesta es que sí está mal y les vamos a explicar por qué. Mucha gente le da la espalda a la responsabilidad que tienen como ciudadanos. Algunos votan sin informarse, lo cual es una lástima. Otros dejan de votar solo porque les da pereza. Eso también es triste. Y por supuesto están los que venden el voto, cosa que cruza la barrera de lo triste y entra en el reino de lo realmente dañino. De hecho, es un delito. Pero cuando uno trata de señalar que vender el voto está mal, muchos se justifican diciendo que su voto no sirve para nada, que todos los políticos son iguales, que todos se roban la plata o alguna cosa por el estilo. Hay por lo menos dos problemas serios con esta forma de pensar. El primero es que es contagiosa. Es cierto que una elección se decide por miles de votos y que uno se siente pequeño al lado de esos números, pero cuando todo el mundo piensa así, la ironía es que nadie vota y unos pocos tienen el poder de decidir por los demás. Cuando tú dices que tu voto no es importante, de hecho ayudas a que pierda su valor. Lamentablemente, por culpa de las personas que no creen en la importancia del voto, existen políticos que se pueden hacer elegir comprando votos. Ese es el problema número uno. Al no asumir tu responsabilidad como ciudadano, contribuyes a que queden elegidas personas que no están pensando en el bien de los demás y que van a derrochar los recursos de todos. Pero hay otro problema, uno más bien espiritual. ¿Ustedes votarían basura en una iglesia? ¿Cierto que no? Bueno, ¿por qué no? Porque la iglesia es un lugar sagrado, está cargada de sentido por las personas que van a ese lugar a conectarse con su lado espiritual. Incluso las personas que no creen en Dios saben que uno no tira basura en una iglesia, saben que lo sagrado se respeta.
El tema es que algo semejante ocurre con la democracia. Piensen por un momento en todas las personas que han muerto luchando por el derecho a votar. Piensen en las revoluciones, las guerras. Piensen en el sufrimiento de la gente que no tiene el privilegio de haber nacido en un país democrático. Cuando uno considera esto, vender el voto se convierte en una forma de irrespeto con los demás colombianos, con las generaciones del pasado, incluso con las personas que están luchando por la democracia en otros países. El voto es sagrado porque lleva consigo una idea muy valiosa, que los pueblos deben decidir sobre su propio destino. Oh, oh, check it out. ¿Quién no conoce a Greta Thunberg? Una activista que con 15 años ya daba discursos en pleno podio de la ONU. Muy dura, sí, pero no hay que ir tan lejos para participar en política. Los jóvenes están sacudiendo al mundo con sus movilizaciones. Cosas aparentemente simples como una publicación en TikTok estallan y mueven emociones, ideas, discursos, peleas, y es que la política, en últimas, es la realidad que vivimos. Normalmente esas sacudidas políticas de los jóvenes ocurren en internet y en las calles cuando las cosas se ponen muy rudas. Así fue que en Colombia, empezando los 90, sin internet, claro, estudiantes que apenas llegaban a los 20 años lograron cambiar la constitución que tenía más de 100 años. Nos regía y permitía la pena de muerte, imponía el catolicismo, prohibía el divorcio, restringía el voto solo a hombres con propiedades que superaran un monto, entre otras cosas. Ese movimiento se llamó la Séptima Papeleta. De ahí nació la Constitución del 91, que fue el primer reconocimiento a la diversidad que hay en Colombia, y particularmente a los jóvenes. Y eso abrió las puertas para la creación de espacios formales dentro del Estado para ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que así como los adultos votan por presidente, alcaldes, congresistas y demás, ahora las personas entre 14 y 28 años también pueden votar, elegir sus representantes y tener una voz sobre las cosas que les importan. El nombre de ese gran engranaje del Estado es el Sistema de Participación Política Juvenil, y una de sus piezas esenciales son los consejos de juventud, donde los jóvenes tienen el derecho a votar y también a ser elegidos para representar sus propios intereses a través de estos consejos. Pero, otra vez, ¿eso qué quiere decir? Que el cuento de que los jóvenes son el futuro es pura paja, porque la acción política juvenil no necesita permiso ni esperar a ser adulta para cambiar el rumbo del país o para dejar que se estanque. Los jóvenes ya son presente, ya son ciudadanos, y la creación de los consejos de juventud es solo el reconocimiento formal de una realidad que siempre ha estado ahí. Lo que sí es nuevo es la oportunidad de demostrar que los jóvenes no comen cuento, ni le dejan a la minoría la decisión de elegir a sus representantes. Menos de la mitad de los mayores de edad que pueden votar salen a hacerlo, y en muchos casos votan por los mismos de siempre. Los jóvenes pueden cambiar esto. Libres de tradiciones y compromisos políticos, pueden formarse como gestores de la democracia, votar desde las tripas mismas y el cerebro para elegir verdaderos representantes. Porque si tú no te metes con la política, definitivamente la política se mete contigo. Entonces, no actuemos a la loca. Hay que revisar propuestas, opiniones y hasta los motivos que mueven a nuestros políticos. Y sobre todo, hay que participar. Infórmate y demuéstrale a los adultos que no hay que ser Greta Thunberg para generar un cambio político en el país. ¿Qué es el Estado? Piensa esto. Tu casa es como una pequeña sociedad donde algunas personas toman las decisiones que afectan a todos. Ellos ponen las normas y se encargan de que se cumplan. Pues bueno, exactamente esto ocurre al nivel del país. Hay quienes toman las decisiones de qué hacer y cómo gastarse la plata. Otros se encargan de poner las normas y otros se encargan de que las cumplan. Usualmente son los papás o los abuelos o algún adulto el que hace las tres cosas en la casa, incluido el trabajo para conseguir la plata. Pero en una sociedad tan grande como Colombia, con más de 45 millones de personas, hay que definir mecanismos para elegir a los que deciden, a los que ponen las normas y a los que las hacen cumplir. ¿Y quién pone la plata? Pues nosotros, todos los colombianos a través de los impuestos. ¿Sí ven que así como funciona un pequeño hogar, una familia, así mismo funciona una sociedad estructurada? Y eso, mi querida audiencia, es el Estado. Ahora,
En la casa, el poder de decidir, poner las reglas y castigar lo tienen 1 o 2 adultos. Pero en la sociedad, con tanto adulto por ahí suelto, hay que definir cómo se escogen los que van a tener el poder. Incluso hay que organizar los distintos poderes. Y de ahí viene lo que en clases sociales nos contaron sobre las ramas del poder. Los que deciden qué hacer y cómo gastarse la plata son los de la rama ejecutiva, son los que llamamos gobierno. Otros, los que hacen parte de la rama legislativa, son los que ponen las normas, las leyes. Y en la rama judicial están los que se encargan de que se cumplan las reglas, o más bien de juzgar, de ahí viene la palabra jueces, cuando alguien no las cumplió y entonces tome su pela, o bueno, cárcel, una multa o alguna penitencia. ¿Y de dónde sale la plata para que toda esa gente trabaje y haga lo que le toca? Del bolsillo de los colombianos. Por eso, el mapa completo del Estado incluye unos órganos de vigilancia que tienen un ojo, o miles de ojos puestos en las 3 ramas del poder, asegurándose de que cumplan honestamente sus funciones. Esto es esencial, porque ya no estamos hablando de una pequeña casa con pocos recursos, donde se toman decisiones para la vida de 2, 4 o 10 personas. ¿Importantísimas? Sí, pero en últimas, son pequeñas a escala de una sociedad. O sea, cuando hablamos del Estado, hablamos de construir puentes, poner trenes, escuelas, de que haya seguridad, salud, que haya buenos trabajos, que mejore la economía, que se castigue a los que actúan mal. Todas esas cosas que definen si la vida en nuestro país es buena o no. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si los pocos que están en la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial no están haciendo bien su trabajo? ¿Qué pasa si no tienen buenas ideas, no toman buenas decisiones o no saben lo que la gente necesita? En fin, ¿qué pasa si no están aportando para que las cosas estén mejor? Pues bueno, por eso es que los ciudadanos hacemos parte del Estado, y no solo poniendo la plata y votando, sino también participando de muchas otras formas. Podemos pedir información a cualquier entidad del Estado por la razón que sea. Por ejemplo, si queremos saber si están haciendo bien la tarea o simplemente saber qué están haciendo. Los ciudadanos mismos podemos tener ideas y escribirle una carta a un congresista para que nos ayude a que se vuelva ley. ¿De puro chisme? ¿Han escuchado de la ley de comida chatarra? Eso es una ley que nació como idea de los ciudadanos. O sea que sí se puede. También podemos hacer denuncias, poner tutelas, presentar acciones populares, acciones de cumplimiento, convocar cabildo abierto, podemos quitar del poder a un político que hayamos escogido, incluso podemos modificar la constitución o convocar un referendo. Los colombianos hace muchos años decidimos vivir bajo una forma de ser Estado para buscar que, con los recursos de todos, todos pudiéramos vivir bien. Así que no nos podemos limitar a votar y a poner la plata para que otros decidan. Por eso es importante conocer bien el Estado, la estructura de las ramas del poder y los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ¿a quién le corresponde actuar para que las cosas mejoren en tu barrio, en tu vereda, en tu ciudad, en general, para que mejore Colombia? Todos sabemos que el planeta Tierra es una esfera. Sabemos también que ese planeta está dividido en casi 200 países e incluso sabemos que en esos países viven más de 7.000 millones de personas. Pero, ¿cómo? ¿Quién aquí ha viajado al espacio o a todos los países del mundo? ¿Quién ha contado a esas personas? Por lo menos, ninguno de nosotros. La mayoría del conocimiento que tenemos es información que fue creada y compartida por otras personas. Gracias a las redes de información que ha tejido la humanidad, vivimos en un mundo mucho más rico e interesante del que hubiéramos podido imaginar. Sin embargo, ese mundo depende de una cosa: saber en quién podemos confiar. ¿Ustedes le creen cualquier cosa a cualquier persona? Por supuesto que no. Eso sería la fórmula perfecta para caer en un montón de engaños. Pero tampoco es bueno dejar las puertas cerradas. Tiene que haber gente en la que sí confiamos, porque de otro modo sería imposible siquiera saber algo. A duras penas podríamos entender las cosas que vemos con nuestros propios ojos. El problema es que la pregunta por cuáles son las fuentes en las que sí podemos confiar se ha vuelto mucho más difícil de responder ahora que existe Internet. Actualmente, cualquiera puede publicar información falsa con los mismos medios que antes eran utilizados exclusivamente por actores más confiables, como periodistas. Y la cosa es todavía peor cuando estamos en época de elecciones, porque lo que está en juego, el dinero, el poder, los odios y los desacuerdos, esas cosas son una gran motivación para crear y compartir información falsa.
No es que el mundo se divida entre los mentirosos y los honestos. Con frecuencia la gente que comparte información falsa por redes sociales lo hace pensando que es verdad. ¿No les ha pasado que encuentran una noticia indignante o sorprendente y después de compartirla se enteran de que era mentira? Eso le pasa a los amigos y a la familia y nos pasa a nosotros también. Más que un mundo con buenos y malos, lo que tenemos es un ambiente de información que está contaminado. Todos estamos inclinados a creer que una noticia es cierta si confirma nuestras creencias y en cambio creemos que es falsa si choca con nuestra visión del mundo. Lamentablemente, el análisis juicioso de la información muchas veces no alcanza a ocurrir antes de que le demos clic al botón de compartir. Entonces, ¿cómo ser parte de la solución y no parte del problema? Pues lo primero es dejar de compartir cosas cuando no estamos seguros de que algo es verdad. Pero por supuesto, el problema de raíz es aprender a verificar la información que llega en forma de fotos, memes, artículos, cadenas de chat o lo que sea. Tenemos que aprender a investigar de forma rápida y efectiva. You are too beautiful, my Yo. Para saber si algo es verdad o no, es importante que todos aprendamos a ser investigadores. Y un buen lugar para empezar es contestar estas 3 preguntas. ¿Quién es la fuente de esta noticia? ¿Cuál es la evidencia detrás de esa afirmación? ¿Y de dónde salió la foto que me están mostrando? Todas las noticias que tú lees, todas las afirmaciones que dan vuelta por ahí, tienen un autor. No hay frases flotando en el aire. La pregunta es ¿quién es esa o esas personas? Y en principio la respuesta debería ser muy fácil de averiguar. Las fuentes confiables quieren ser encontradas y uno puede saber rápidamente quiénes son. El truco más fácil es tomar la URL, la dirección de la página en la que estamos leyendo una noticia, eliminar todo lo que esté después del .com o semejante y escribir ahí mismo la palabra Wikipedia. Esto nos va a llevar al artículo que nos cuenta esa página qué es, quién es la fuente. Cuando son medios antiguos, universidades, instituciones del gobierno o en general fuentes confiables, el artículo aparece de inmediato y uno puede averiguar de qué se trata, en qué fecha fue creado y más señales que dan confianza. Cuando no aparece nada, es mejor sospechar, no creer fácilmente. Encontrar fuentes confiables indirectamente sirve también para investigar si una afirmación es cierta o no. Cuando lees algo que te genera sospecha, puedes copiar la palabra clave y hacer una búsqueda en Google. Si la afirmación es cierta, lo que debería ocurrir es que aparecen varias fuentes confiables diciendo lo mismo, y ahí puedes estar tranquilo y confiar en que la afirmación es verdad. Por el contrario, cuando lo único que arroja la página de resultados son fuentes que ni siquiera tienen su propio artículo de Wikipedia, o peor, cuando aparecen fuentes confiables desmintiendo el titular que tú leíste, entonces acabas de encontrar algo que no es verdad. Y lo mejor sería decirle a quien sea que compartió ese artículo que tenga más cuidado. Muchas de las mentiras que dan vueltas en Internet son el resultado de usar imágenes alteradas o fuera de contexto. Uno tiende a creer que las imágenes son una muestra de la realidad, pero no olvidemos que la foto de una película siendo filmada puede parecer la evidencia de un desastre climático. Una multitud protestando hace 10 años por una cosa en otro país puede usarse como si fuera una protesta que ocurrió acá, ayer. Y para no caer en estas trampas existe un truco muy útil. Le das clic derecho a una imagen y eliges la opción Buscar imagen en Google. Lo que esto hace es mostrarte otras páginas web en las que aparece la misma foto. Con un golpe de vista puedes saber si la imagen es más antigua de lo que la noticia parece indicar, si las páginas que la usan son, a su vez, sospechosas. Y si el engaño es descarado, vas a ver cómo esa imagen fue tomada de un lugar o contexto completamente diferente al que indica la noticia. No siempre se puede identificar el lugar en donde esa imagen fue publicada por primera vez, pero buscar imágenes siempre ayuda al momento de investigar si una noticia es falsa o no. Y lo mejor es que esa búsqueda se puede hacer en cuestión de segundos. Break 'em. ¿Por quién votar? ¿Cómo se debería tomar esa decisión?
La forma más completa es un proceso que tiene 4 pasos. Lo primero es averiguar quién es el candidato, qué estudió, en dónde ha trabajado, cuál es su experiencia, quiénes han sido sus mentores o sus aliados. A veces parece como si los políticos salieran de la nada, pero eso nunca es cierto. Siempre hay una historia, un camino que puede dar muchas o pocas vueltas, que puede incluir cosas buenas o cosas sospechosas. Afortunadamente, ese camino es fácil de reconstruir. Lo normal es que uno se encuentra con 2 o 3 artículos que le cuentan a uno quién es esa persona y de dónde salió. Información que puede ser muy valiosa al momento de tomar una decisión. Ahora, siguiente paso. ¿Qué está proponiendo? Uno de los típicos errores que muchos cometemos es creer que conocemos las propuestas de un candidato porque alguien más nos contó cuáles son. Lo triste es que si ese alguien está en contra del candidato, la historia que nos están contando puede estar marcada por malentendidos o exageraciones. Hay mejores formas de investigar. Si uno quiere saber cuáles son las propuestas de un candidato, toca escucharlo y ver qué dice directamente. La mejor opción en ese sentido es leer el programa de gobierno, que siempre es publicado en Internet por el mismo candidato. Pero ojo, eso no es suficiente. Un típico problema en política es que la gente promete cosas que realmente no puede cumplir. Si ya sabemos cuáles son las propuestas de un candidato, nos sobra tomarse un momento para investigar si esas cosas son posibles. ¿Hay dinero suficiente? ¿Su cargo sí le da el poder para implementar esos planes? ¿Tiene el apoyo político para lograr esas cosas? Y después de eso todavía queda otra pregunta. ¿Será que esas propuestas funcionan por el bien de la sociedad? Muchas veces los políticos diseñan planes que tienen buenas intenciones, pero no sirven para resolver los problemas que tenemos, o crean otros problemas que son peores. Hay que recordar por un momento cuáles son las necesidades de uno, cuáles son las necesidades de los vecinos, de la ciudad, del país. Y con base en esa información toca preguntarse, si el candidato lograra cumplir sus promesas, ¿eso realmente sería bueno? Y ya, ese es el método. Fácil, ¿no? Por supuesto que no, da pereza leerse el plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Son muy pocas las personas que realmente se toman el trabajo de investigar antes de votar. La verdad es que actualmente un par de horas de investigación hacen que cualquiera sea un ciudadano más informado que la mayoría. Tal vez no vas a hacer la investigación completa, tal vez no siempre, tal vez no serás igual de riguroso con todos los candidatos, pero lo cierto es que cada minuto que le dediques a esta tarea te convierte en una persona mejor preparada para votar. Y los que están bien preparados son los que nos salvan de la corrupción o la ineptitud de los gobernantes. Adivinen cuánta gente hace el esfuerzo de ir a votar y la embarra. Dato exacto, 243.645 personas, y eso solo en las últimas elecciones para presidente. Un montón de gente marcó mal el tarjetón. Algunos por despistados, otros porque no sabían cómo y otros de chistositos que ponían cualquier mamarracho. Y los votos mal marcados se anulan. Entonces, para no perder el impulso, ojo a los datos que vienen, sea la primera vez que vas a votar o por si necesitas el repaso. Primero, si nunca has registrado tu cédula en un puesto de votación, la registraduría te asigna uno aleatoriamente. Eso puede ser a 1 o a 100 cuadras de tu casa. Entonces revisa dónde estás en la página de la registraduría y si quieres cambiar el lugar, cada tanto se habilitan tiempos para hacerlo. Si te fuiste para otra ciudad o te mudaste de país, también debes cambiar el puesto, si no, el día de las elecciones te va a tocar viajar. Segundo, el horario. Los puestos abren a las 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde en todo el país. Hasta puedes organizar plan para ir a votar con la familia o los amigos. Lo importante es que cuando llegues al puesto revises las carteleras que están llenas de números de cédula. Ahí verás en qué mesa te toca, aunque más fácil si lo haces por internet. Y que no se te vaya a quedar la cédula. Los jurados de votación te la piden ese día en la mesa. Eso sí, no te van a recibir contraseñas o cédulas viejas. Después, te dan un bolígrafo y el tarjetón. Ya estás en el cubículo a marcar el voto. No la embarres, la instrucción es sencilla, solo una X o un círculo o un chulo sobre la casilla del candidato que te guste. Marca un solo candidato y no hagas tachones, otras marcas o mamarrachos porque se anula el voto. Ahora, lo ideal es que tu voto sea secreto, nada de fotos o mostrarle el voto a otra persona. Puede generar sospechas de compra de votos y obvio, no falta recordarlo, no vayas a vender tu voto. Además, solo puedes votar una vez en cada elección, así que no lo hagas a la loca. Investiga a los candidatos antes, busca cuáles son sus propuestas o qué han hecho en el pasado, pero bueno, para eso ya tenemos otro video. En fin, lista tu marcación, vuelves a la mesa y ojo, solo tú lo puedes meter en la urna, evitemos manos lisas.
Luego firmas y te dan un certificado de votación. Guarda ese papelito, sirve para tener descuentos al sacar el pasaporte, para las matrículas en universidades públicas o para becas y subsidios. Listo. Como ves, votar es fácil y es bien importante. Entonces no la embarres en el proceso y aprovecha la posibilidad de hacer valer tu opinión.